Hola, buenos días. Soy Omar Sánchez Vargas. Soy estudiante de la Facultad de Letras y Comunicación de la carrera de Letras Hispanoamericanas. Hoy les vengo a hablar sobre el símbolo del agua en el capítulo 23 de Rayuela de Julio Cortázar, que es mi artículo de investigación para la materia de seminario de investigación. Mi objeto de estudio, como podrán ver, pues es Rayuela, el libro de la novela de Julio Cortázar. Más específicamente, se trata del capítulo 23. El capítulo 23 abre con una pequeña escena en la que está Horacio Oliveira, que es el protagonista prácticamente de Rayuela. Él se encuentra en un café, se encuentra analizando en cierta forma a las personas que están en el entorno, a algunas personas que se congregan en un momento dado porque hubo un accidente automovilístico. Más adelante, pues empieza a haber lluvia, la gente se dispersa y Horacio busca refugio. Termina entrando a un concierto de piano en el que pues se califica como muy malo o con una interpretación, pues la verdad, bastante paupérrima. eh, el lugar se empieza a quedar vacío y en algún momento dado, pues Horacio pues se toca el corazón, ¿no? Cierta empatía hacia la intérprete, que es una anciana llamada Pertrepa, a la que luego acompaña pues a un paseo. Más adelante pues sigue lloviendo y pues la acompaña a su casa, pero la señora decide que pues no quiere entrar porque no le gustaría ver a su marido con uno de sus vecinos. Eh, Luego Horacio pues la le da, la invita a un hotel para pues refugiarse de la lluvia y que pueda descansar. Él comenta que no es con ningún ánimo de ningún tipo, simplemente pues es para dejarla allí y pues él irse a otro hotel o a otro cuarto. La mujer lo toma como una ofensa y pues lo bofetea en frente de todas las personas que están en los departamentos y pues se termina yendo. Más adelante pues termina solo. Ese es básicamente mi pequeño gran objeto de estudio, ¿no? Mis preguntas de investigación, las que me llegaron a surgir cuando leí el capítulo, fueron las siguientes. ¿Cómo podemos demostrar que el capítulo 23 de Rayuela, de Julio Cortázar, es un punto de inflexión para la obra visto desde el símbolo del agua? La siguiente es cuáles son las representaciones del símbolo del agua dentro de la obra. Estos, luego dentro de ya mi investigación, los planeo desarrollar más a profundidad. Creo que cada pregunta tiene mucho que ofrecer. Una disculpa por los perros. Mi hipótesis es la siguiente. Las representaciones del agua en el capítulo 23 de Rayuela de Julio Cortázar demuestran que este capítulo es un antes y un después dentro de la obra, ya que interfiere de forma directa con los personajes y la historia, señalando cómo era Horacio antes de este capítulo y definiendo cómo será en el futuro. Cosa que yo particularmente noté una vez leída la obra. eh, Hay un cambio muy radical de Horacio, de cómo era antes de la obra y cómo era después. Y creo que muchos concuerdan en que la parte que dividió la obra en la que fue la muerte de Rocamador, el niño de la maga, que no les he explicado de quién es, pero bueno, particularmente creo que no. Creo que el capítulo que definió el rumbo a partir de la historia es el 23. En mi investigación planeo llevarlo más a profundidad. El objetivo general de mi investigación es justamente demostrar a partir del símbolo del agua que el capítulo 23 de Rayuela es este punto de inflexión en la obra. Los símbolos del agua lo que hacen es ir dando ciertas pistas de, de lo que va a suceder. O nos está dando un pequeño guiño, ¿no? De lo que está por suceder y cómo funciona dentro del universo de Julio Cortázar y de Rayuela, ¿no? Mi marco teórico, desde donde lo pienso abordar, es a Gastón Bachelard como mi teórico principal y nos basaríamos en la obra El agua y los sueños,
El enfoque será fenomenológico. Este fue un movimiento filosófico y psicológico que estudia la experiencia consciente tal como es percibida por un individuo, tanto de los personajes como de uno como lector. Y también se consideran conceptos o se van a considerar en la investigación conceptos de Chevalier, que es un diccionario de símbolos, Carl Jung con otra obra, Cirlot también con su diccionario de símbolos, y Edmund Husserl con un par de investigaciones y teorías que hizo. La justificación para esta investigación son las siguientes. De manera personal, solo como ya dije, creer que se le da más importancia a otros capítulos de la obra, ya sea por su construcción o la novedad o cómo son abordados, suelen tener como más foco de interés por ejemplo, el capítulo 68 es uno de los más tocados de la novela. Sin embargo, pues yo creo que este capítulo del 23 tiene un gran valor artístico por su simbología, justamente, los juegos que tiene con el lector. Este capítulo creo que es uno de los más sonoros también, o sea, tiene mucha musicalidad, hay mucho psicoanálisis, también la interacción con los personajes es muy importante. Entonces, también tiene otras cosas más que se pueden abordar, pero yo creo que esos son los que yo creo que dicen que este capítulo es uno de los mejores. Así mismo, pues el hecho de enfocarse en un solo capítulo, o sea, solamente en uno en lugar de en toda la obra, pues yo creo que abre la posibilidad a investigar la obra parte por parte, o sea, no solamente la obra en completo, sino que se puede ir seccionando capítulo por capítulo y notar que hay cosas que se pueden conectar entre unas y otras y después armarlo todo completo. Es muy interesante. Ya de forma disciplinar, creo que se ha estudiado a Cortázar justamente en muchos cuentos, en poemas y novelas, y justamente el hecho de poder investigar de una forma tan específica significa que la obra puede diseccionarse, ¿no? De diferentes partes para luego hacer un análisis individual, que yo creo que tiene mucho que dar. Ya dentro de forma universitaria o ya dentro del ámbito de mi carrera, creo que la Universidad de Colima ofrece muchísimas investigaciones, muchísimas tesis de muchos tipos, de más complejidad, menos complejidad, de unas ramas muy largas, pero el hecho de que justamente se reconociera, o bueno, más bien, reconocería pues el valor de las obras de arte literarias y pues incluso ya no solamente de una obra literaria completa, sino ya de algo más puntual como lo es un solo capítulo de una sola obra. Y yo creo que es un valor bastante agregado. Mi índice tentativo es el siguiente, es el capítulo uno que se trataría de Cortázar, un escritor para el tiempo, con los diferentes subcapítulos que serían Cortázar, un escritor nato, impacto de Cortázar y Rayuela en el boom latinoamericano, Rayuela ayer, hoy, el cielo al alcance de una piedrita. Esto sería básicamente de la obra bueno, de Cortázar como escritor y un poco de Rayuela como, como texto que impactó en Latinoamérica y pues en la narrativa latinoamericana, tanto que llegó a clasificarse dentro de uno de los libros más emblemáticos del boom latinoamericano. Luego estamos hablando del capítulo 2 que es ya el simbolismo, y yo lo titulo como simbolismo, nada es casualidad con la primera pregunta que es, qué dicen Bachelard y Chevalier sobre el símbolo del agua? Luego tenemos pues los símbolos del agua como reflejo de una sociedad consciente. Luego el agua como un símbolo primitivo. Luego ya sería el capítulo 3 porque serían tres capítulos únicamente, que es capítulo 23 un antes y un después. ¿Qué hay antes del capítulo 23 y qué hay después del capítulo 23? Que sería más bien como un contextual. Luego sería el agua y el capítulo 23 representaciones del agua, sus significados e interpretaciones. Ahí ya me metería de lleno con la investigación propia del propio capítulo. Luego sería el capítulo 23 a través del agua, una relación de nula casualidad. Aquí ya estaría yo justificando y casi casi concluyendo la investigación completa de lo que fueron los dos capítulos anteriores y los anteriores subcapítulos. O sea, básicamente lo podríamos tomar como una pequeña conclusión. Esta sería mi bibliografía directa. Son los puntos que he llevado de momento, que son, como lo pueden ver.
los siguientes. Y esto es prácticamente todo. Muchísimas gracias por la atención.